Maya Rodríguez limpió la última mesa de la sección 3 y miró el reloj de pared. Eran casi las 8 de la noche y la prisa por cenar en el restaurante Giovanni por fin estaba disminuyendo. Le dolían los pies de estar de pie todo el día, pero aún le quedaban 2 horas de turno. Se acercó a la máquina de café y se sirvió una taza rápidamente. El líquido caliente le sentó de maravilla. Maya llevaba casi 2 años trabajando en Giovanni. Y conocía cada rincón de aquel lugar como si fuera su propia casa. Giovanni no era un restaurante cualquiera. Era uno de esos lugares elegantes del centro de Manhattan donde la gente rica venía a comer comida cara y beber vino que costaba más de lo que Maya ganaba en una semana. Las paredes estaban cubiertas de paneles de madera oscura y una suave luz amarilla le daba un aire cálido y acogedor. Había flores frescas en cada mesa y el aroma a ajo y hierbas impregnaba el aire. Pero lo que más le gustaba a Maya de Giovanni era el piano. Estaba en el rincón más alejado del comedor, un hermoso piano de cola negro que brillaba bajo las tenues luces. La mayoría de los clientes ni siquiera notaban su presencia. Estaban demasiado ocupados hablando de sus negocios o presumiendo sus costosos relojes y joyas, pero Maya lo notaba a diario. El piano era viejo, pero estaba bien cuidado. Alguien lo afinaba cada mes, aunque rara vez se usaba. A veces, en noches especiales como San Valentín o Nochevieja, el restaurante contrataba a un pianista para que tocara música suave mientras comían. Pero la mayor parte del tiempo, el piano simplemente permanecía allí en silencio, esperando. Maya a menudo se preguntaba qué se sentiría al sentarse en ese banco y tocar esas teclas. Pasaba por delante decenas de veces durante su turno, llevando platos de comida y copas de vino. A veces, al pasar, se detenía un poco, mirando los libros de música que estaban sobre el piano. Podía ver los nombres de compositores famosos como Bach y Mozart escritos en las portadas. Pero Maya nunca tocó el piano. Ella solo era camarera y el piano era para gente especial que sabía tocar música clásica como es debido. Al menos eso se decía a sí misma. Lo que los clientes de Giovanni no sabían era que Maya tenía un secreto. No siempre había sido camarera. Antes de que la vida se volviera dura y complicada, Maya había sido algo muy diferente. Creció en un pequeño apartamento en Queens con sus padres y su hermano menor, Carlos. El dinero siempre fue escaso, pero su familia tenía algo que muchas familias adineradas no tenían: la música. La abuela de Maya, Elena, había sido profesora de piano durante más de 40 años. Había aprendido a tocar en México de joven. Y cuando se mudó a Nueva York, trajo consigo su amor por la música. Todos los días después de la escuela, Maya tomaba el metro hasta el apartamento de su abuela. La anciana se sentaba a su lado en el banco del piano y le enseñaba a leer música y a hacer bailar los dedos sobre las teclas. Maya aprendía rápido, y su abuela decía que tenía un talento natural. Para cuando Maya tenía 10 años, ya podía tocar piezas que a la mayoría de los adultos les resultaban difíciles. Practicaba durante horas todos los días y su abuela la inscribía en concursos por toda la ciudad. Maya ganó muchos de estos concursos y la gente empezó a notar su talento. Sus padres estaban orgullosos, pero preocupados. Sabían que la música era una forma difícil de ganarse la vida y querían que Mia tuviera un futuro estable. Pero su abuela creía que Mia tenía un don que no debía desperdiciar. Cuando Mia tenía 15 años, sucedió algo maravilloso. Audicionó para un programa especial de música en una famosa escuela de Manhattan. Los jueces quedaron maravillados con su forma de tocar y le ofrecieron una beca completa. Maya iba a estudiar música con algunos de los mejores profesores del país. Durante 3 años, Mia vivió por y para la música clásica. Practicaba 6 horas al día y daba conciertos con otros jóvenes músicos talentosos. Su profesor le dijo que tenía el potencial para convertirse en pianista profesional, tal vez incluso tocar con orquestas famosas de todo el mundo. Pero entonces todo cambió. Cuando Maya tenía 18 años, sus padres sufrieron un terrible accidente automovilístico. Su padre murió en el acto y su madre resultó gravemente herida.
El médico dijo que necesitaría muchas operaciones y meses de fisioterapia. El dinero del seguro no alcanzaba para pagarlo todo. Maya tuvo que tomar una decisión. Podía continuar con sus estudios de música y esperar que su madre se recuperara sola, o podía dejar la escuela y conseguir un trabajo para ayudar a pagar las cuentas y cuidar de su familia. En realidad, no era una decisión en absoluto. Maya dejó la escuela de música y encontró trabajo como camarera. También cuidó de Carlos, que en ese momento solo tenía 14 años. Su madre finalmente mejoró, pero nunca volvió a ser la misma. Ya no podía trabajar y la familia dependía de los ingresos de Maya. Eso fue hace 4 años. Ahora Maya tenía 22 años y trabajaba en 2 empleos para llegar a fin de mes. Durante el día, tomaba clases en un colegio comunitario para estudiar. Me dio una musicoterapeuta. Por las noches, trabajaba en Giovanni's. Carlos tenía 18 años y estaba en su primer año de universidad, pero aún necesitaba ayuda con la matrícula y los libros. Maya no había tocado el piano en serio en 4 años. A veces, cuando estaba sola en su apartamento, se sentaba ante el viejo teclado que le había regalado su abuela y tocaba algunas canciones sencillas, pero no era lo mismo que tocar en un piano de verdad. Y le entristecía recordar todo lo que había dejado. Así que intentaba no pensar demasiado en la música. Se centraba en su trabajo, sus estudios y en cuidar de su familia. Pero todos los días en Giovanni's, pasaba junto a ese hermoso piano negro. Por un instante, recordaba lo que se sentía al hacer música. Las demás camareras y el personal de cocina eran amables con Maya. Sabían que era inteligente y trabajadora, y la respetaban por cuidar de su familia, pero desconocían su formación musical. Para ellos, ella era simplemente Mía, la camarera que siempre llegaba puntual y nunca se quejaba de los clientes difíciles. A Maya le gustaba así. Era más fácil ocultar su pasado que explicar por qué había renunciado a sus sueños. Además, los sueños no pagaban las cuentas ni ayudaban a su hermano a pagar la universidad. Mientras Maya terminaba su café y se preparaba para atender a los clientes que llegaban tarde a la cena, no tenía ni idea de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. No sabía que en tan solo unas horas, ese piano silencioso en la esquina volvería a cantar, y el mundo entero recordaría porque la música era el lenguaje más poderoso de todos. La puerta principal de Giovanni's se abrió con un fuerte golpe y un viento frío entró en el cálido restaurante. Maya levantó la vista de las copas de vino que estaba puliendo y vio a 3 hombres con trajes caros caminando hacia el mostrador de la anfitriona. Incluso desde el otro lado del salón, pudo ver que eran el tipo de clientes que esperaban un trato especial. El hombre de adelante era alto y delgado, con un cabello plateado que parecía haber costado más cortarlo que lo que Maya ganaba en un día. Su traje era azul oscuro y le quedaba perfecto, y sus zapatos eran tan brillantes que reflejaban las luces del restaurante. Caminaba como si fuera el dueño de cada sitio al que entraba, y su voz era lo suficientemente alta como para que todos lo oyeran. Reserva para Blackstone, anunció a la anfitriona. Mesa para 3. Pedí específicamente su mejor mesa, la de la ventana. La anfitriona, una joven llamada Sara, sonrió cortésmente y consultó su computadora. Por supuesto, señor Blackstone. Por aquí, por favor. Maya observó cómo los 3 hombres seguían a Sara a la mesa 12, que era sin duda la mejor mesa del restaurante. Tenía una vista perfecta de las luces de la ciudad y estaba lo suficientemente lejos de la cocina como para que los clientes no se molestaran con el ruido. Además, Maya notó que estaba muy cerca del piano. Richard Blackstone era exactamente el tipo de cliente que le dificultaba el trabajo a Mía. Ya había atendido a hombres como él antes. Empresarios adinerados que trataban a las camareras y a otros empleados de servicio como si fueran invisibles. Chasqueaban los dedos para llamar la atención, se quejaban de todo y rara vez dejaban buenas propinas a pesar de gastar cientos de dólares en la cena. Pero Maya necesitaba este trabajo. Así que puso su mejor sonrisa y se dirigió a la mesa 12 con los menús y los vasos de agua. Buenas noches, caballeros, dijo cortésmente.
Bienvenidos a Giovanni's. Me llamo Maya y esta noche los atenderé. ¿Puedo empezar con algo de beber? Blackstone apenas la miró. Estaba ocupado hablando con sus dos compañeros, ambos jóvenes, que parecían estar pendientes de cada palabra. Uno era pelirrojo y pecas, y el otro llevaba gafas que le hacían parecer muy grandes los ojos. Como decía, Blackstone continuó su conversación, ignorando por completo a Maya. El trato se cerró esta tarde. Acabamos de ganar más dinero en un día del que la mayoría de la gente ve en toda su vida. El pelirrojo se rió. Es increíble, Richard. Eres un genio para los negocios. No es genio, respondió Blackstone, mirando finalmente a Maya como si fuera un mueble. Se trata de entender que la mayoría de la gente se conforma con la mediocridad. No tienen la visión ni la inteligencia para reconocer las verdaderas oportunidades. Maya se aclaró la garganta suavemente. Disculpe, señor. ¿Le gustaría saber qué tal nuestra selección de vinos esta noche? Blackstone la miró con fastidio, como si hubiera interrumpido algo muy importante. ¿Vino? Sí. Tráenos tu botella de tinto más cara. Algo italiano, obviamente, ya que estamos en un restaurante italiano. Aunque dudo que lleves algo realmente excepcional. Tenemos un excelente Baro de 1998. Maya se ofreció. Solo tráelo. Blackstone la interrumpió. Y asegúrate de que las copas estén bien limpias. No soporto los restaurantes que no saben cómo manejar un buen vino. El hombre de las copas se rió. Tienes estándares tan altos, Richard. La mayoría de la gente ni siquiera notaría la diferencia. Exactamente lo que quiero decir, dijo Blackstone, reclinándose en su silla. La mayoría de la gente. No apreciamos la calidad. Se conforman con cosas baratas porque no saben más. Tomemos este restaurante como ejemplo. Intenta ser elegante, pero mire a su alrededor. Los camareros son gente común y corriente que probablemente nunca terminó la universidad. Maya sintió que se le encendían las mejillas, pero mantuvo una expresión neutral. Había aprendido a ignorar a los clientes groseros, pero las palabras de Blackstone le dolieron porque eran parcialmente ciertas. No había terminado la universidad. Al menos no todavía. Te traeré ese vino enseguida, dijo, y caminó rápidamente hacia la bodega. En el silencio de la bodega, Maya respiró hondo e intentó calmarse. Ya había tratado con clientes difíciles antes, pero algo en Blackstone la enfurecía especialmente. Tal vez era la forma en que hablaba de gente como ella, como si sus vidas y dificultades no importaran. Encontró el varo que él había pedido y miró el precio. $450 por una botella. Eso era más de lo que Maya ganaba en 2 semanas de trabajo. Pero para Blackstone, probablemente fue como comprar un café. Cuando regresó a la mesa con el vino, Blackstone contaba otra historia sobre su éxito empresarial. La clave, les explicaba a sus amigos, es nunca subestimar las propias habilidades ni sobreestimar las de los demás. La mayoría de las personas son exactamente lo que aparentan. Nada más, nada menos. Maya comenzó el servicio de vino, abriendo la botella con cuidado y ofreciéndole a Blackstone una pequeña muestra. Él hizo girar el vino en su copa, lo olió profundamente y dio un sorbo. Por un momento, su expresión cambió ligeramente, como si estuviera realmente impresionado. Aceptable, dijo finalmente, aunque he probado mejores. Pobre para todos. Mientras Mia llenaba sus copas, no pudo evitar escuchar la conversación. Blackstone hablaba de su último negocio, algo que involucraba tecnología, empresas y millones de dólares. Los otros dos hombres parecían asombrados por todo lo que decía. «Sabes», continuó Blackstone, estaba leyendo sobre inversiones en música clásica. Hay mucho dinero en ese mundo. Instrumentos raros, composiciones originales, conciertos privados. Claro, se necesita un conocimiento profundo para apreciarlo como es debido. El pelirrojo asintió con entusiasmo. «Tocas el piano, ¿verdad, Richard?»
Estudié en Juilliard durante 2 años, dijo Blackstone con orgullo. Antes de darme cuenta de que la música, aunque hermosa, no es una opción profesional práctica. Aún así, sigo apreciando el verdadero arte clásico. Es algo que distingue a la gente culta del resto. Maya terminó de servir el vino y estaba a punto de irse cuando Blackstone siguió hablando, con la voz cada vez más alta. Es sorprendente cuánta gente cree entender la música, dijo. Escuchan algunas canciones populares en la radio y se creen cultos. La auténtica música clásica requiere años de estudio y talento natural. No es algo que cualquiera pueda hacer. Señaló el restaurante. Mira este lugar, por ejemplo. Probablemente tienen un piano para crear ambiente para los clientes, pero te garantizo que ningún empleado podría tocar algo más complicado que Feliz Cumpleaños. Simplemente no tienen la formación ni la experiencia necesarias. Maya dejó la botella de vino con demasiada fuerza, haciendo un pequeño ruido metálico contra la mesa. Blackstone la miró con irritación. Cuidado con eso, dijo bruscamente. Ese vino cuesta más de lo que probablemente ganas en un mes. Por supuesto, señor, respondió Maya en voz baja. ¿Hay algo más que pueda traerte ahora mismo? Sí, dijo Blackstone, cogiendo su menú. Tráenos tus mejores aperitivos y trata de ser más cuidadoso. Un buen servicio requiere atención al detalle, algo que parece pasar desapercibido para los jóvenes de hoy en día. Mientras Maya se alejaba de la mesa, pudo oír a Blackstone continuar con sus quejas sobre la calidad del servicio y el declive de los estándares profesionales. Le temblaban las manos ligeramente de ira, pero se obligó a mantener la calma. Fue a la cocina y pidió el aperitivo. El jefe de cocina, Antonio, notó su expresión y le preguntó si todo estaba bien. Solo clientes difíciles, dijo Mia con una sonrisa forzada. Nada que no pueda manejar. Pero mientras se preparaba para regresar al comedor, Maya no podía dejar de pensar en las palabras de Blackstone. Parecía pensar que la gente como ella era inferior a él, que no podían comprender ni apreciar las cosas buenas de la vida. Si supiera, pensó Maya, si supiera que la camarera común y corriente que le servía su vino caro había actuado en algunos de los escenarios más famosos de Nueva York. Pero esos días ya habían quedado atrás, y Maya había aprendido a aceptar su nueva vida. Respiró hondo, cogió los platos de aperitivos y regresó al comedor, lista para seguir sirviendo al arrogante millonario que no tenía ni idea de los secretos que se escondían. Su amable sonrisa. La velada continuó con Blackstone cada vez más difícil. Devolvió su primer aperitivo porque el plato no estaba lo suficientemente caliente. Se quejó de que la iluminación de su mesa era demasiado tenue. Criticó la temperatura del restaurante, diciendo que hacía más frío que calor cuando el personal la ajustó. Maya manejó cada queja con paciencia profesional, pero por dentro estaba cada vez más frustrada. Los dos amigos de Blackstone parecían avergonzados por su comportamiento, pero no dijeron nada para detenerlo. Simplemente asintieron y estuvieron de acuerdo con todo lo que dijo. Para cuando llegó el plato principal, Blackstone había terminado casi todo el vino caro y se sentía muy seguro. Su voz se había vuelto aún más fuerte, y otros clientes del restaurante comenzaban a mirar hacia su mesa con fastidio. ¿Sabes qué le pasa a este país?, anunció Blackstone, cortando su filete. La gente ha perdido el aprecio por la excelencia. Se conforman con todo mediocre. Comida mediocre, entretenimiento mediocre, trabajos mediocres. Agitó el tenedor en el aire mientras hablaba. Tomemos como ejemplo la educación. Hoy en día, todos creen que merecen un título universitario, sean o no lo suficientemente inteligentes. Y ni me hablen de las artes. La gente cree que ver la televisión o escuchar música pop los hace cultos. Maya estaba recogiendo platos vacíos de una mesa cercana, pero no pudo evitar oír cada palabra. Otros clientes se sentían claramente incómodos con las opiniones estridentes de Blackstone, pero nadie dijo nada. Era un restaurante caro, y el personal manejaba cualquier problema con discreción.
La música clásica es el ejemplo perfecto, continuó Blackstone. Se necesitan años de formación y talento natural para comprenderla correctamente. No puedes sentarte al piano y esperar tocar Beethoven o Mozart. Requiere educación, disciplina e inteligencia. El hombre de gafas asintió. Tienes toda la razón, Richard. Intenté aprender a tocar el piano de niño, pero era demasiado difícil para mí. Claro que sí, respondió Blackstone. La mayoría de la gente simplemente no tiene lo que se necesita. Carecen de la capacidad mental para comprender teoría musical compleja y de la coordinación física para ejecutar piezas difíciles. Maya terminó de limpiar la mesa cercana y pasaba junto al piano cuando la voz de Blackstone de repente se volvió mucho más fuerte. «Mira ese piano de ahí», dijo, señalando directamente el instrumento que Maya pasaba. «Apuesto a que es solo de adorno. Dudo que alguien en todo este restaurante pueda tocar una sola pieza clásica correctamente». Mia se detuvo. Sentía que el corazón le latía más rápido, pero intentó ignorar a Blackstone y seguir con su trabajo. «De hecho», dijo Blackstone, claramente disfrutando de la atención que recibía de las otras mesas. «Apuesto a que ningún empleado de aquí podría tocar los palillos sin cometer errores». El hombre pelirrojo rió nervioso. «Vamos, Richard. Quizás deberíamos bajar la voz». Pero Blackstone apenas estaba empezando. El vino lo había vuelto más audaz y parecía disfrutar de tener público. Varias mesas más habían interrumpido sus conversaciones para escucharlo. «No, hablo en serio», dijo Blackstone, levantándose de su silla. «De esto es precisamente de lo que hablo. La gente finge apreciar las cosas buenas, pero cuando llega el momento de demostrar conocimientos o habilidades, no pueden hacerlo». Miró a su alrededor hasta que sus ojos se encontraron con Maya, que ahora estaba inmóvil junto al piano. «¿Estás ahí?», la llamó, señalándola. «Camarera». Maya sintió que todos en el restaurante se giraban para mirarla. Empezó a sentir calor en la cara y le temblaron ligeramente las manos. «Sí, señor. Venga un momento», ordenó Blackstone, y su voz resonó por todo el comedor. Maya no quería ir a su mesa, pero sabía que debía hacerlo. Este era su trabajo, y no podía rechazar la petición de un cliente, por muy irrazonable que pareciera. Caminó lentamente por el restaurante, sintiendo decenas de ojos observándola a cada paso. «¿Qué puedo hacer por usted, señor?», preguntó cortésmente al llegar a la mesa 12. Blackstone sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era la sonrisa de alguien que disfrutaba incomodando a los demás. «Les estaba contando a mis amigos sobre el declive de la educación musical clásica en este país. Dime, ¿tocas el piano?». Maya dudó. Podía mentir y decir que no, lo que probablemente terminaría esta conversación rápidamente, o podía decir la verdad y ver a dónde la llevaba. «Sé un poco de piano». «Sí, un poco». Blackstone rió a carcajadas. «Perfecto. A esto me refiero. Todos saben un poco de todo, pero ya nadie domina nada de verdad». Metió la mano en su billetera y sacó varios billetes. Maya vio que eran de cientos, más dinero del que ganaba en varios días de trabajo. «Esto es lo que voy a hacer», anunció Blackstone, asegurándose de que su voz sonara lo suficientemente alto para que todos en el restaurante lo oigan. «Te daré 500 pesos si puedes sentarte al piano y tocar cualquier pieza clásica. Y me refiero a una pieza clásica de verdad, no a una simple canción infantil, sin cometer errores». El restaurante se había quedado en completo silencio. Incluso el personal de cocina había dejado de trabajar para escuchar. Maya sentía que el corazón le latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo. Por supuesto, Blackstone continuó con una sonrisa burlona. «Cuando no puedas hacerlo, tendrás que admitir delante de todos que algunas cosas requieren verdadera educación y talento, no solo ilusiones». Maya miró fijamente el dinero en la mano de Blackstone. 500 pesos ayudarían muchísimo con la matrícula de Carlos.
Pagarían los libros de texto y tal vez incluso algunas de las cuotas de laboratorio para sus propias clases. Pero ella sabía lo que Blackstone realmente estaba haciendo. Estaba tratando de humillarla delante de toda esa gente para demostrarle que la gente común no es lo suficientemente buena. No lo sé, señor, dijo Maya en voz baja. Estoy trabajando ahora mismo y no estoy segura de que mi jefe lo apruebe. Oh, vamos, interrumpió Blackstone. Seguro que a tu jefe no le importará que te tomes unos minutos para intentarlo. Después de todo, terminará muy rápido cuando te des cuenta de que no puedes. Antonio, el jefe de cocina, había salido de la cocina para ver qué pasaba. Maya captó su mirada y él asintió levemente, como si le diera la impresión de que no le importaba. Maya miró el piano y luego volvió a mirar a Blackstone. El hombre estaba tan seguro de que fracasaría. No tenía ni idea de quién era ella en realidad ni de qué era capaz. Pero incluso si tocaba bien, ¿valía la pena el riesgo? ¿Y si estaba demasiado falto de práctica? ¿Y si cometía errores y demostraba su punto de vista? Que sean $1000, dijo Mia de repente, sorprendiéndose a sí misma con su propia audacia. Blackstone arqueó las cejas. ¿1000? Vaya. Tienes bastante confianza para alguien que solo sabe un poco de piano. Si voy a hacer el ridículo delante de toda esta gente, dijo mamá, entonces vale la pena el riesgo. Blackstone se rió y sacó más billetes. 1000, pero cuando fracasas, y fracasarás, tienes que anunciarles a todos que te equivocaste al intentar algo que supera tus capacidades. Maya miró a su alrededor. Todos los clientes la miraban. Las demás camareras habían dejado de trabajar para observar. Incluso la anfitriona se había acercado para ver qué pasaba. Pensó en su abuela, Elena, quien siempre le había dicho que la música era un don inamovible, incluso cuando la vida se ponía difícil. Pensó en Carlos y en lo orgulloso que estaría si pudiera verla ahora. Sobre todo, pensó en los años de práctica y dedicación que Blackstone suponía que nunca habría tenido. De acuerdo, dijo Maya, con la voz más fuerte. Acepto el reto. El restaurante estalló en susurros y conversaciones animadas. Algunos parecían preocupados por Maya, mientras que otros parecían ansiosos por ver qué pasaba. Blackstone volvió a sentarse en su silla con expresión satisfecha, convencido de que ya había ganado. Maya caminó lentamente hacia el piano. Le temblaban las piernas, pero su mente se aclaraba con cada paso. Hacía meses que no tocaba un piano de verdad, y nunca ante un público tan numeroso. Pero a medida que se acercaba al instrumento, empezó a recordar la sensación de componer música. Llegó al banco del piano y se detuvo un momento, apoyando la mano suavemente sobre la lisa y negra superficie del piano. El restaurante estaba en completo silencio, a la espera de ver si la camarera común y corriente podía hacer algo extraordinario. Maya respiró hondo y se sentó en el banco. Ajustó ligeramente la altura y probó algunas teclas suavemente. El piano estaba bien afinado y tenía un sonido hermoso y rico. Ahora tenía que decidir qué tocar. Podía elegir algo sencillo y seguro, algo que sabía que podía tocar a la perfección incluso después de años sin practicar seriamente. Pero Blackstone le había pedido específicamente una pieza clásica auténtica. Y Maya, de repente, se dio cuenta de que no quería simplemente ganar su apuesta. Quería demostrarle a él y a todos los demás en el restaurante de lo que era realmente capaz. Maya colocó las manos sobre las teclas y tomó su decisión. Iba a tocar algo que lo cambiaría todo. Maya se sentó en la banqueta del piano, con las manos suspendidas sobre las teclas, sintiendo el peso de todos los ojos del restaurante observándola. El silencio era tan absoluto que podía oír el suave zumbido del aire acondicionado y el lejano sonido del tráfico en la concurrida calle de Manhattan. Su corazón latía tan rápido que temía que pudiera afectar su capacidad para tocar con regularidad. No había actuado frente a un público en más de 4 años. Desde su último recital en la Academia de Música. Parecía que había pasado una eternidad, cuando era una persona diferente, con otros sueños y otras posibilidades.
pero sentada en este piano con sus dedos tocando la familiar superficie lisa de las teclas, Mia empezó a recordar quién era. La memoria muscular seguía ahí, enterrada tras años de servir mesas, estudiar libros de texto y preocuparse por las facturas. La voz de su abuela volvió a ella tan clara como si Elena estuviera sentada a su lado en el banco. La música no es algo que se hace con las manos, Mika, le decía siempre su abuela. La música es algo que se hace con el corazón. Las manos simplemente siguen a donde el corazón las lleva. Maya cerró los ojos un momento y se permitió recordar las incontables horas que había pasado practicando de niña y adolescente. Recordó los concursos donde ganó el primer puesto, los conciertos donde el público la ovacionó de pie, los profesores que le dijeron que tenía el talento para tocar con las mejores orquestas del mundo. Sobre todo, recordó por qué se había enamorado de la música clásica. No se trataba de impresionar a la gente ni de demostrar lo inteligente que era. Se trataba de cómo ciertas piezas podían hacerla sentir como si volara, como si estuviera conectada a algo más grande y hermoso que ella misma. La voz de Blackstone interrumpió sus pensamientos. Tras reconsiderarlo, gritó desde su mesa lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran. No es demasiado tarde para admitir que esto supera tus capacidades. Maya abrió los ojos y lo miró. Él estaba reclinado en su silla con los brazos cruzados, completamente seguro de que estaba a punto de hacer el ridículo. Sus dos amigos parecían incómodos, como si quisieran decirle que parara, pero no tenían el valor de desafiarlo. Solo estoy decidiendo qué tocar, respondió Maya con calma. Oh, por favor. Blackstone rió. No me digas que de verdad conoces varias piezas clásicas. Esto debería ser entretenido. Maya volvió al piano y empezó a considerar sus opciones. Podría tocar algo relativamente sencillo, como una invención de Bach o un movimiento de sonata de Mozart. Esas piezas eran hermosas y lo suficientemente desafiantes como para ganar la apuesta, y estaba segura de que podría tocarlas sin errores. Pero mientras estaba sentada allí, otra pieza empezó a resonar en su mente. Era mucho más difícil, mucho más arriesgada. Era una pieza especial para su abuela, una que Elena le había tocado a Maya cuando era muy pequeña y se enamoró de la música de piano. El concierto para piano número 2 en do menor de Rachmaninoff. Era una de las piezas técnicamente más exigentes del repertorio clásico para piano, ya que requería una increíble destreza con los dedos, expresión emocional y resistencia física. Maya había aprendido a tocarla a los 17 años y había sido la pieza central de su último recital en la academia. La pieza también era profundamente personal para ella. Su abuela le había contado que Rachmaninoff la había escrito durante un momento muy difícil de su vida, cuando luchaba contra la depresión y dudaba de sus habilidades como compositor, pero que había volcado todas sus emociones en la música, creando algo a la vez desgarrador y triunfante. Esa es tu pieza, Mia, había dicho Elena cuando Maya la tocó con éxito por primera vez. Habla a esa parte de ti que entiende que las cosas hermosas pueden surgir de los momentos difíciles. Maya no había tocado el concierto de Rachmaninoff en más de 4 años. Ni siquiera estaba segura de recordarlo todo correctamente. Pero, de alguna manera, sentada al piano con Blackstone y todo el restaurante observándola, sentía que era la única pieza que podía tocar. Pensó en lo que estaba en juego. Si fracasaba, no solo perdería los $1000, sino que tendría que admitir delante de toda esa gente que Blackstone tenía razón sobre ella. Estaría demostrando su punto de vista de que la gente común como ella no pertenecía al mundo de la música clásica. Pero si lo conseguía, si realmente podía tocar esta pieza como la había aprendido años atrás, les estaría demostrando a todos en el restaurante que el talento y el conocimiento podían surgir de los lugares más inesperados. Maya pensó en Carlos, quien se esforzaba muchísimo en su primer año de universidad, trasnochando para estudiar ingeniería mientras trabajaba a tiempo parcial para ayudar con los gastos. Pensó en su madre, quien aún sufría el dolor de su accidente, pero nunca se quejaba. Pensó en todas las demás personas como ella,
personas que tenían trabajos difíciles y vivían al día, pero que aún tenían sueños, talento e inteligencia. Personas como ella merecen ser vistas como algo más que una simple ayuda. Maya colocó las manos en la posición adecuada para el inicio del concerto de Rachmaninoff. Las primeras notas fueron suaves y misteriosas, convirtiéndose lentamente en algo más poderoso. Si iba a lograrlo, tenía que comprometerse por completo. Miró a su alrededor una vez más. Las otras camareras la observaban con expresiones de preocupación y esperanza. Antonio había salido completamente de la cocina y estaba de pie cerca de la barra, con los brazos cruzados, pero con el rostro alentador. Los clientes de las distintas mesas parecían curiosos y emocionados, como si presentieran que estaban a punto de presenciar algo inusual. En la mesa 12, Blackstone miraba su caro reloj con impaciencia. En cualquier momento, dijo en voz alta, aunque supongo que lleva tiempo armarse de valor para fracasar en público. Ese comentario decidió por Ma. Estaba cansada de que gente como Blackstone asumiera que lo sabía todo sobre ella basándose en su trabajo o su apariencia. Estaba cansada de ocultar sus talentos y su educación porque era más fácil que explicar sus decisiones a personas que nunca las entenderían. Y lo más importante, estaba cansada de dejar que el miedo la alejara de las cosas que más amaba en el mundo. Maya respiró hondo y puso los dedos sobre las teclas. Podía sentir la familiar textura del marfil bajo las yemas. Y de repente, ya no tenía miedo. Estaba en casa. Voy a tocar el concierto para piano número 2 en do menor de Rachmaninoff, anunció con claridad, y su voz se oyó por todo el tranquilo restaurante. Algunas personas se quedaron boquiabiertas. Alguien en una mesa de la esquina susurró, es una de las piezas más difíciles jamás escritas para piano. La expresión de confianza de Blackstone se desvaneció por un instante, como si reconociera el nombre y comprendiera lo que Maya intentaba. Pero entonces su sonrisa burlona regresó. ¡Qué ambicioso!, dijo. Esto debería terminar muy rápido. Maya lo ignoró. Cerró los ojos de nuevo y se permitió recordar la última vez que había tocado esa pieza. En su último recital, cuando aún era una estudiante de música con infinitas posibilidades por delante, recordó cómo se había sentido al sumergirse por completo en la música para convertirse en un canal para algo hermoso y poderoso. Pensó en su abuela, quien siempre había creído que el talento de Maya era un don que debía compartirse con el mundo. Elena habría querido que tocara esta pieza esa noche, no solo para ganar una apuesta, sino para recordar quién era realmente, bajo todas las responsabilidades y compromisos de la vida adulta. Maya abrió los ojos, miró las teclas y comenzó a tocar. Las primeras notas del concierto eran suaves e inquietantes, como una pregunta formulada en la oscuridad. Los dedos de Maya se movían con precisión, cada nota clara y perfectamente sincronizada. El restaurante estaba tan silencioso que el único sonido era la voz del piano, cantando con una claridad y riqueza que la mayoría de estas personas probablemente nunca habían escuchado en persona. A medida que el primer pasaje continuaba, Maya sintió que su nerviosismo comenzaba a desaparecer. Sus manos recordaban exactamente dónde ir, y su cuerpo recordaba el ritmo y la fluidez de la música. Era como andar en bicicleta o hablar su lengua materna, algo tan fundamental que jamás podría olvidarse. La pieza apenas comenzaba, pero Maya ya podía ver que la gente en el restaurante se inclinaba hacia adelante en sus sillas, completamente cautivada por lo que escuchaban. Incluso Blackstone había dejado de sonreír con sorna y escuchaba con expresión de desconcierto, como si no pudiera creer lo que estaba sucediendo. Maya sonrió para sí misma mientras seguía tocando. Había tomado su decisión, y ya no había vuelta atrás. Durante los siguientes 15 minutos, no iba a ser Mía, la camarera. Iba a ser Maya, la pianista. Y les recordaría a todos en la sala, incluyéndose a sí misma, que cosas extraordinarias podían suceder en los lugares más comunes. Mientras los dedos de Maya se movían sobre las teclas, algo mágico comenzó a suceder en el restaurante de Giovanni.
Las suaves y misteriosas notas iniciales del concierto para piano número 2 de Rachmaninoff llenaron el aire como un suave susurro, y todas las conversaciones en la sala se detuvieron por completo. La pieza comenzó silenciosamente, casi con cuidado, como si la música misma no estuviera segura de si debía escucharse en ese lugar. Pero el toque de Mía era seguro y firme. Cada nota estaba perfectamente colocada, perfectamente sincronizada, con la intensidad justa. El piano respondía a sus dedos como si hubiera esperado años a alguien que realmente entendiera su idioma. Maya había olvidado lo bien que se sentía tocar un piano de verdad en lugar del pequeño teclado electrónico de su apartamento. Este instrumento tenía un sonido rico y pleno que parecía llenar cada rincón del restaurante. Podía sentir las vibraciones a través del banco, por todo su cuerpo, conectándola con la música de una manera que la hacía sentir viva de nuevo. El tema de apertura era triste y hermoso. Como quien recuerda un amor perdido, Maya se dejó llevar por la emoción de la música, olvidándose de la multitud que la observaba, olvidándose de Blackstone y su apuesta, olvidándose de todo excepto de la conversación entre sus dedos y las teclas. A medida que la música seguía creciendo, Maya podía sentir el cambio en la atmósfera del restaurante. No necesitaba levantar la vista para saber que la gente estaba completamente concentrada en lo que tocaba. Podía sentir su atención como una cálida presencia a su alrededor, animándola. Para continuar. La primera sección del concierto requería un delicado trabajo de dedos, con la melodía entrelazada en complejas armonías. La mano izquierda de Maya proporcionaba una base firme, mientras que su mano derecha danzaba a través de los intrincados pasajes que le habían llevado meses dominar de joven. Pero ahora, tras años sin tocar en serio, sus manos parecían recordar cada nota por sí solas. En la mesa 12, Blackstone se había detenido por completo. Su copa de vino permanecía intacta frente a él, y su anterior sonrisa de confianza había sido reemplazada por una mirada de atención confusa. Esto no era lo que esperaba cuando retó a la camarera a tocar el piano. Estaba seguro de que le costaría mucho tocar una pieza sencilla y luego se rendiría avergonzada. Pero lo que escuchaba ahora no era el intento torpe de un aficionado. Esto era auténtica maestría musical. El tipo de interpretación que requería años de estudio serio y talento natural. La técnica era impecable. Pero más que eso, había algo en la forma en que Maya tocaba que demostraba que realmente entendía la música, no solo las notas. Los demás clientes del restaurante estaban igualmente asombrados. Una anciana en la mesa 6 tenía lágrimas en los ojos mientras escuchaba. Una joven pareja cerca de la ventana había dejado de comer por completo y se tomaban de la mano mientras veían tocar a Maya. Incluso el hombre de negocios en la mesa de la esquina, que había estado hablando en voz alta por teléfono cuando Maya empezó, había terminado su llamada y escuchaba en silencio. En la cocina, la cocción se había detenido por completo. Los cocineros y los lavaplatos se habían acercado a la puerta para escuchar, con el mismo asombro que los clientes. Antonio, el jefe de cocina, estaba de pie con los brazos cruzados y una sonrisa orgullosa, como si siempre hubiera sabido que Maya era especial. Las demás camareras se reunieron cerca de la barra, observando a su colega con expresiones de asombro y apoyo. Sara, la anfitriona, se había acercado al piano y grababa la interpretación con su teléfono, aunque procuraba guardar silencio y no perturbar la concentración de Maya. A medida que la música avanzaba hacia la segunda sección, la pieza se volvía más exigente. El tempo aumentaba y los requisitos técnicos se volvían mucho más exigentes. Esta era la parte del concierto que diferenciaba a los pianistas de verdad de quienes solo sabían tocar unas pocas canciones. Las manos de Maya empezaron a moverse más rápido por las teclas. Sus dedos volaban a través de pasajes complicados que requerían una coordinación perfecta entre ambas manos. La música se volvió más apasionada, más urgente, como si el compositor estuviera volcando todas sus emociones a la vez. Pero Maya manejó cada desafío con facilidad. Sus años de entrenamiento intensivo la habían preparado para momentos como este,
y su cuerpo recordaba qué hacer incluso cuando su mente no controlaba activamente cada movimiento. Su respiración se mantuvo tranquila y firme, y su postura se mantuvo relajada a pesar de la creciente dificultad de la música. El sonido del piano llenó por completo el restaurante, transformando el espacio de un elegante comedor en una sala de conciertos. La acústica del salón, con su techo alto y sus superficies duras, transportaba la música con belleza a cada rincón. Los comensales de la parte trasera del restaurante podían oír cada nota con la misma claridad que quienes estaban sentados cerca del piano. Mientras Maya tocaba, empezó a recordar no solo las notas y la técnica, sino también las emociones que la habían atraído a esta pieza en un principio. Recordó tener 17 años y escucharla por primera vez, sintiendo que el compositor entendía exactamente lo que era tener grandes sueños en un mundo que parecía decidido a hacerlos imposibles. La música le habló a esa parte de ella que nunca había dejado de ser música. Incluso cuando tuvo que dejar sus sueños de lado para cuidar de su familia, le recordó que el talento y la pasión no desaparecían solo porque la vida se volviera difícil. Esperaban, pacientes y listos para el momento oportuno para resurgir. La tercera sección del concierto fue la más intensa emocionalmente. La melodía se volvió más compleja, serpenteando entre diferentes tonalidades y estados de ánimo como una historia contada a través del sonido. El rostro de Maya mostraba la concentración necesaria para los pasajes técnicos, pero también la alegría de poder expresarse de nuevo a través de la música. Podía sentir la energía del público apoyándola, animándola a alcanzar más alto y tocar con aún más pasión. Hacía tanto tiempo que no experimentaba la magia de una actuación en vivo. La forma en que los músicos y el público podían crear algo juntos, más poderoso de lo que cualquiera de los dos podría lograr por separado. En un momento dado, durante un pasaje particularmente hermoso donde la melodía se elevaba por encima de un acompañamiento complejo, Mia oyó a alguien en el restaurante suspirar de placer. El sonido la hizo sonreír incluso mientras seguía concentrada en la desafiante música. La pieza se acercaba a su clímax. Ahora, la sección más técnicamente exigente y emocionalmente poderosa de todo el concierto. Las manos de Maya. Empezaba a sentir el esfuerzo de tocar una música tan difícil, pero su memoria muscular era fuerte y su técnica se mantenía sólida. Pensó en su abuela, Elena, quien le había puesto grabaciones de esta pieza por primera vez cuando era niña. Elena le había dicho que la buena música tenía el poder de cambiar el corazón de las personas, de hacerles recordar lo que era realmente importante en la vida. Cuando tocas para los demás, Mia, le había dicho Elena, les estás dando un regalo. Compartes algo hermoso que puede mejorar su día, enriquecer su vida. Nunca olvides que la música se trata de conexión, no solo de interpretación. Mientras Maya seguía tocando, se dio cuenta de que su abuela tenía razón. No solo intentaba ganar una apuesta ni demostrarle algo a un hombre arrogante. Estaba compartiendo algo valioso con todos en la sala, recordándoles que la belleza y el arte podían aparecer en cualquier lugar, en cualquier momento, de las maneras más inesperadas. La música se acercaba a su parte más dramática. Y Maya se preparó para el desafío técnico y emocional que se avecinaba. Había llegado hasta allí sin cometer un solo error, pero lo más difícil aún estaba por llegar. Todo lo que había aprendido de joven música, todo lo que su abuela le había enseñado sobre valentía y expresión, estaba a punto de ser puesto a prueba. Mia respiró hondo y dejó que la música la llevara hacia adelante en la tormenta. La música estalló en su sección más potente, y las manos de Maya se movieron sobre las teclas con una velocidad y precisión impresionantes. Este fue el clímax del concierto, donde Rachmaninoff había volcado toda su pasión y brillantez técnica en pasajes que desafiaron incluso a los mejores pianistas del mundo. Los dedos de Maya volaban a través de complejas secuencias y arpegios que cubrían toda la longitud del teclado. Su mano izquierda proporcionaba notas graves atronadoras que parecían estremecer el suelo del restaurante, mientras que su mano derecha danzaba a través de melodías que se elevaban por encima del poderoso acompañamiento. La música era como una tormenta, llena de dramatismo,
emoción y una belleza increíble. Todos en el restaurante de Giovanni permanecieron completamente inmóviles, temerosos de que incluso el más mínimo movimiento pudiera romper el hechizo que Maya tejía. Las camareras se habían olvidado de sus mesas. El personal de cocina había abandonado la cocina. Incluso la anfitriona había dejado de atender a los nuevos clientes, colocando un cartel en la puerta que pedía a la gente que esperara en silencio hasta que terminara la actuación. Maya ya no era consciente de su entorno. Había entrado en ese estado especial que los músicos llaman la zona, donde la técnica, la emoción y el instinto se combinaban para crear algo que va más allá de la capacidad humana normal. Su cuerpo se movía con la música como si bailara, balanceándose ligeramente al ritmo mientras sus manos mantenían un control perfecto sobre los pasajes increíblemente difíciles. El piano cantaba bajo su toque, produciendo sonidos que la mayoría de los oyentes nunca habían escuchado. El instrumento era capaz de una dinámica asombrosa. Desde melodías suaves y susurrantes hasta poderosos pasajes en fortísimo que llenaban el restaurante de sonido. Maya utilizó cada detalle del registro del piano, creando una experiencia musical a la vez íntima y abrumadora. En la mesa 12, Blackstone parecía haber visto un fantasma. Tenía la boca entreabierta y la mirada fija en las manos de Mia mientras se movían sobre las teclas. Toda su confianza y arrogancia anteriores habían desaparecido, reemplazadas por la sorpresa y algo que podría haber sido respeto. Sus dos amigos estaban igualmente atónitos. El pelirrojo estaba inclinado hacia adelante en su silla, completamente absorto en la música. El hombre de gafas se había quitado las gafas y las limpiaba con nerviosismo, como si no pudiera creer lo que veía y oía. «Esto es imposible», susurró Blackstone para sí mismo tan bajo que solo sus compañeros pudieron oírlo. «Es solo una camarera. ¿Dónde aprendió a tocar así?» Pero a Maya no le importaba en absoluto lo que pensara Blackstone. Estaba absorta en la música, canalizando años de emoción reprimida y expresión artística a través de las yemas de sus dedos. Cada pasaje difícil que dominaba, cada hermosa melodía que creaba, era una declaración de que seguía siendo la persona que siempre había sido bajo el uniforme y el trabajo de servicio. Las exigencias técnicas de la pieza eran enormes. Había secciones donde ambas manos debían tocar melodías completamente independientes, manteniendo un ritmo perfecto. Había pasajes que requerían una increíble fuerza y flexibilidad en los dedos. Había momentos en los que el más mínimo error habría sido evidente para cualquiera que escuchara. Pero Maya enfrentó cada desafío con la habilidad y la confianza de alguien que había pasado años dominando esta misma pieza. Su técnica era impecable, pero lo más importante, su interpretación musical era madura y profundamente sentida. Entendía no solo cómo tocar las notas, sino por qué Rachmaninoff las había escrito, qué emociones intentaba expresar. La anciana de la mesa 6 lloraba abiertamente, ahora conmovida, impresionada por la belleza de la interpretación. Había crecido escuchando música clásica y había asistido a conciertos en el Carnegie Hall del Lincoln Center. Pero nunca había escuchado algo así. Una actuación de primera clase que aparecía repentina e inesperadamente en un restaurante común y corriente. La joven pareja, junto a la ventana, se tomó de la mano con fuerza, compartiendo un momento que recordarían el resto de sus vidas. Años después, les contarían a sus hijos la noche en que presenciaron algo mágico en un restaurante de Manhattan. Cuando una camarera se reveló como una artista extraordinaria. Mientras Maya tocaba la parte más desafiante del concerto, algo comenzó a suceder en su corazón. La música estaba despertando partes de sí misma que había enterrado bajo años de preocupaciones prácticas y luchas cotidianas. Recordó lo que se sentía al tener grandes sueños, al creer que podía lograr algo especial en la vida. Durante 4 años, se había dicho a sí misma que dejar la música era lo más maduro y responsable. Se había convencido de que el arte era un lujo que no podía permitirse, de que cuidar de su familia era más importante que perseguir sus propias ambiciones. Pero sentada al piano, sintiendo el poder de la música fluyendo a través de ella, Maya comenzó a comprender que tal vez se había equivocado.
Tal vez había una manera de ser responsable con su familia y aún así honrar los dones que había recibido. Tal vez no tenía que elegir entre el amor y el arte, entre el deber y los sueños. La música llegó a su sección final, donde los temas del principio regresaban, pero con mayor complejidad y profundidad emocional. Maya interpretó estos pasajes con la madurez y la comprensión que había desarrollado durante sus años alejada de la música. Las dificultades que había enfrentado, los sacrificios que había hecho, le habían dado un aprecio más profundo por la belleza y el arte. Su abuela Elena siempre decía que los mejores músicos eran aquellos que habían vivido vidas reales, que entendían tanto la alegría como la tristeza. La música no se trata solo de sonidos bonitos. Mía. Elena le había dicho que la música se trata de ser humano, de expresar todos los sentimientos que las palabras no pueden capturar. Maya ahora entendía lo que su abuela había querido decir. El dolor de perder a su padre, el estrés de tener varios trabajos, la soledad de dejar de lado sus sueños. Todas estas experiencias se habían convertido en parte de su expresión musical. Ya no era la misma pianista que a los 18 años, y eso era algo bueno. A medida que el concierto se acercaba a su fin, Maya se preparaba para los desafíos técnicos finales. El final de la pieza requería una enorme resistencia física y concentración mental, con ambas manos tocando pasajes rápidos simultáneamente mientras se desarrollaba hasta un clímax poderoso. Pero Maya se sentía fuerte y segura. Sus manos no mostraban signos de fatiga y su concentración era perfecta. Se había preparado para este momento toda su vida, incluso durante los años en que pensó que nunca volvería a actuar. El restaurante permaneció en completo silencio, salvo por el glorioso sonido del piano. Incluso los sonidos de la calle parecían apagados, como si el mundo entero contuviera la respiración para escuchar la actuación de Maya. Antonio, el jefe de cocina, tenía lágrimas en los ojos al ver a su empleado revelar talentos que nunca había sospechado. Pensó en todas las veces que Maya había trabajado hasta tarde sin quejarse, en todos los clientes difíciles que había atendido con paciencia y gracia. Ahora comprendía que su historia era mucho más compleja de lo que nadie imaginaba. Las demás camareras observaban con orgullo y asombro. Siempre habían sabido que Maya era especial. Era más inteligente que la mayoría de los clientes a los que atendía, más amable de lo necesario, más dedicada a su trabajo de lo que éste requería. Pero verla así, completamente transformada por el poder de la música, les ayudó a comprender por qué siempre había parecido diferente. Maya se acercaba al clímax final. Sus manos se movían con increíble velocidad y precisión a través de pasajes que desafiarían a cualquier pianista profesional. La música alcanzaba su punto álgido emocional y técnico, exigiéndole todo lo que había aprendido tanto sobre técnica como sobre expresión. Pensó en su hermano Carlos, quien estaría muy orgulloso si pudiera verla ahora. Pensó en su madre, que siempre la había apoyado con su música incluso cuando el dinero escaseaba. Sobre todo, pensó en su abuela Elena, quien había creído en su talento incluso cuando Maya dejó de creer en sí misma. Se acercaban las últimas notas y Mía se preparaba para concluir este increíble viaje. No solo había ganado la apuesta de Blackstone. Se había recordado a sí misma y a todos en el restaurante que podían suceder cosas extraordinarias cuando las personas eran lo suficientemente valientes como para mostrar su verdadero yo al mundo. Las manos de Maya tocaron los últimos acordes del concierto con una sincronización perfecta y una fuerza tremenda. Las últimas notas resonaron por el restaurante como campanas de iglesia, llenando cada rincón del espacio con un sonido hermoso antes de desvanecerse gradualmente en un silencio absoluto. Por un instante, nadie se movió. El silencio se prolongó mientras todos en el restaurante parecían procesar lo que acababan de presenciar. Maya permanecía completamente inmóvil en la banqueta del piano, con las manos apoyadas en las teclas y los ojos cerrados, absorbiendo los ecos finales de la música. Entonces, como si se rompiera un dique, comenzaron los aplausos. Empezaron con la anciana de la mesa 6, que empezó a aplaudir con lágrimas aún corriendo por su rostro. En cuestión de segundos,
Todos los presentes se pusieron de pie, aplaudiendo con un entusiasmo que hizo vibrar las ventanas y hacer vibrar las copas de vino sobre las mesas. El sonido era abrumador. La gente no aplaudía cortésmente como al final de una agradable cena con espectáculo. Aplaudían como si hubieran presenciado algo verdaderamente extraordinario, algo que recordarían toda la vida. Maya abrió los ojos y se giró lentamente en la banqueta del piano para mirar a la multitud. Ver a todo el restaurante ovacionándola de pie era casi inimaginable. Eran las mismas personas que apenas 20 minutos antes la habían visto como nada más que su camarera. Antonio aplaudía con tanta fuerza que se le enrojecían las manos y gritaba: «¡Brava! ¡Brava!», como si estuviera en la ópera. Las demás camareras saltaban de emoción, se abrazaban y vitoreaban a su colega. Incluso la anfitriona aplaudía con entusiasmo mientras se secaba las lágrimas. Pero la atención de Mia se centró en la mesa 12, donde Blackstone permanecía sentado en completo silencio. No aplaudía, ni siquiera se movía. Simplemente miraba a Maya con una expresión de total asombro, como si la viera por primera vez. Sus dos amigos aplaudían con todos los demás, pero no dejaban de mirar a Blackstone con expresión preocupada. El pelirrojo se inclinó y le susurró algo al oído, pero el millonario no respondió. Parecía incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Maya se levantó del banco del piano y caminó lentamente hacia la mesa 12. Los aplausos continuaban a su alrededor, pero ella estaba concentrada en el hombre que la había retado a demostrar su valía. Al acercarse a su mesa, pudo ver que su anterior arrogancia había sido reemplazada por completo por confusión y algo que podría haber sido vergüenza. «Bueno», dijo Mia en voz baja, de pie junto a su silla. «Gano la apuesta». Blackstone la miró, abriendo y cerrando la boca como si intentara hablar, pero no pudiera encontrar las palabras. Finalmente, logró decir: «¿Dónde aprendiste a tocar así?». Maya apartó la silla frente a él y se sentó. Los aplausos comenzaban a apagarse a medida que la gente se daba cuenta de que estaba conversando con el hombre que la había retado. «Estudié en la Academia de Música de Manhattan durante 3 años», dijo Mia simplemente. «Antes de eso, me formé con mi abuela, que era pianista clásica en México. Toco el piano desde los 5 años». «Pero eres camarera», dijo Blackstone, como si eso hiciera todo lo demás imposible. «Sí, soy camarera», respondió Maya. «También soy estudiante de música, hija, hermana y, al parecer, sigo siendo pianista. Las personas pueden ser más de una cosa, señor Blackstone». El hombre de gafas se inclinó hacia adelante. «Si tienes esa formación, ¿por qué trabajas aquí? ¿Por qué no te dedicas profesionalmente a la música?». Maya guardó silencio un momento, decidiendo cuánto de su historia compartir. «La vida pasó», dijo finalmente. «Mi familia necesitaba que trabajara en lugar de estudiar. Decidí cuidar de las personas que quiero. Pero seguramente alguien con tu talento podría encontrar la manera de hacer música y mantener a una familia», sugirió el hombre pelirrojo. «Tal vez», dijo Mia. «Pero tenía 18 años cuando tuve que tomar esa decisión, e hice lo mejor que pude con la información que tenía en ese momento». Un hombre mayor de otra mesa se había acercado durante la conversación. Vestía bien y tenía un aspecto distinguido, con cabello plateado y ojos amables. Había permanecido sentado en silencio durante toda la actuación de Mia, pero ahora se aclaró la garganta cortésmente. «Disculpe», le dijo a Mia. «Espero que no le moleste la interrupción, pero no pude evitar oírla. Me llamo Dr. James Morrison y soy el director del programa de música clásica de la Universidad de Columbia». Maya abrió mucho los ojos. La Universidad de Columbia era una de las escuelas de música más prestigiosas del país. Estaba cenando aquí esta noche cuando empezó a tocar. El Dr. Morrison continuó: «Debo decirle que fue una de las interpretaciones más notables del segundo concierto de Rachmaninoff que he escuchado, y llevo 30 años en este negocio». Le entregó a Maya una tarjeta de presentación. «Me gustaría mucho hablar contigo sobre tu futuro.
Tenemos programas de becas para estudiantes excepcionales y creo que podríamos encontrar la manera de ayudarte a completar tu educación musical mientras cumples con tus obligaciones familiares. Maya miró fijamente el negocio. Apenas podía creer lo que oía. Pero no he tocado en serio en 4 años. Necesitaría mucho trabajo para volver al nivel profesional. Querida, dijo el doctor Morrison con una sonrisa. Si lo que acabo de escuchar es a ti después de 4 años sin tocar en serio, entonces no tienes de qué preocuparte. Un talento en bruto como el tuyo no desaparece. Solo espera la oportunidad adecuada para resurgir. Sara, la anfitriona, había estado grabando la conversación en su teléfono y de repente intervino. Doctor Morrison, he estado grabando la actuación de Maya y esta conversación. ¿Le importaría si la publico en línea? Creo que a la gente le encantaría ver esta historia. Maya parecía insegura. No sé si quiero ser famosa en Internet. A veces, dijo el doctor Morrison con dulzura, el mundo necesita ver que pueden suceder cosas extraordinarias en lugares comunes. Tu historia podría inspirar a otras personas que han tenido que dejar sus sueños de lado. Blackstone finalmente recuperó su voz. Le debo una disculpa, dijo en voz baja. Y $1000. Metió la mano en su billetera, sacó 10 billetes de $100 y los puso sobre la mesa frente a Maya. Pero más que eso, le debo una disculpa por mis suposiciones sobre usted y gente como usted. Maya miró el dinero, pero no lo recogió de inmediato. Señor Blackstone, ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto. Cuando me retó a tocar el piano, ¿qué intentaba demostrar realmente? Blackstone guardó silencio un largo rato. Supongo que intentaba demostrar que era mejor que los demás, que mi educación y mi éxito me hacían superior a los trabajadores de servicios y a la gente común. Y ahora me doy cuenta de que no sé nada de la gente que me rodea. No conozco sus historias, su educación, sus talentos, sus sueños. Miró directamente a Maya. Lamento haberla tratado como si fuera inferior a mí. Claramente, no es solo mi igual. En muchos sentidos, eres muy superior a mí. Maya recogió el dinero y le devolvió la mitad. Quédate con 500, dijo. Úsalos para dar mejores propinas a tus camareros en el futuro y tal vez para recordar que todos tenemos una historia que vale la pena conocer. El restaurante estalló en aplausos de nuevo al darse cuenta de lo que Maya acababa de hacer. Blackstone miró los $500 que tenía en la mano y luego a Maya, y por primera vez en toda la noche, sonrió con sinceridad. «Sabes», dijo, «creo que esta es la lección más valiosa que nadie me ha enseñado». El doctor Morrison volvió a hablar. «Maya, lo que dije sobre Colombia fue en serio. ¿Al menos vendrías a hacer una audición con nosotros?» Maya miró a su alrededor, a todos los rostros que la observaban con ánimo y esperanza. Pensó en su hermano Carlos, que estaría muy orgulloso de su valentía esa noche. Pensó en su madre, que siempre le había dicho que el talento era un don que debía compartirse con el mundo. Sobre todo, pensó en su abuela, Elena, quien siempre había creído que la música volvería a la vida de Mia cuando llegara el momento adecuado. «Sí», dijo Mia con voz fuerte y clara. «Me encantaría hacer una audición». El restaurante estalló en vítores y aplausos una vez más, y Mia se dio cuenta de que su vida había cambiado para siempre. En una sola noche, había pasado de ocultar su talento a aceptarlo, de aceptar las limitaciones a imaginar nuevas posibilidades. Y todo había comenzado con la apuesta de un hombre arrogante y su decisión de demostrarle de lo que era capaz. 6 meses después, Maya estaba entre bastidores del Carnegie Hall, una de las salas de conciertos más famosas del mundo. Llevaba un elegante vestido negro que le había regalado su madre, y llevaba el pelo recogido con el mismo peinado sencillo que había llevado esa noche en el restaurante de Giovanni. Pero todo lo demás en su vida había cambiado por completo. El video que Sara había grabado en su teléfono se había vuelto viral, tal como el doctor Morrison había predicho. En tan solo 24 horas desde su publicación en línea, había sido visto más de 1 millón de veces.
Personas de todo el mundo habían visto la historia de la camarera que asombró a un restaurante lleno de clientes con su talento musical oculto. Los comentarios sobre el video fueron abrumadoramente positivos. La gente compartió sus propias historias de sueños postergados y talentos ocultos. Los músicos escribieron sobre la valentía que requirió actuar en circunstancias inesperadas. Los padres hablaron sobre la importancia de apoyar la educación artística de los niños incluso con escasez de dinero. Pero lo más importante es que el video había llamado la atención de Mia ante personas que podrían cambiar su vida. El Dr. Morrison cumplió su palabra. 2 semanas después de esa noche en Giovanni's, Maya audicionó para el programa de música clásica de la Universidad de Columbia. La audición fue incluso mejor que su actuación improvisada en el restaurante, y le ofrecieron una beca completa para completar su licenciatura en interpretación de piano. La beca no solo cubría la matrícula, sino también los gastos de manutención, lo que significó que Mia pudo dejar su trabajo de camarera y centrarse por completo en su música por primera vez en 4 años. La universidad incluso le había facilitado un trabajo a tiempo parcial como asistente de cátedra, lo que le proporcionó experiencia en educación musical y le proporcionó ingresos adicionales a su familia. Carlos se sintió increíblemente orgulloso cuando Maya le habló de Colombia. Siempre supe que eras especial, hermana, le dijo, abrazándola fuerte. Me alegra que el resto del mundo finalmente pueda verlo también. La madre de Maya lloró al enterarse de la noticia, pero eran lágrimas de alegría y alivio. Tu abuela, Elena, estaría tan orgullosa, susurró. Siempre decía que el talento se abre camino. Pero la beca de Colombia fue solo el comienzo de los cambios en la vida de Mia. El video viral también llamó la atención de María Santos, una destacada gestora de conciertos especializada en la promoción de jóvenes músicos clásicos. María contactó con Maya una semana después del lanzamiento del video, ofreciéndose a representarla y ayudarla a construir una carrera profesional. Tienes algo muy especial, le dijo María a Mia durante su primera reunión. No se trata solo de tu habilidad técnica, aunque sea excepcional. Es la forma en que conectas emocionalmente con la música. Eso es algo que no se puede enseñar. Bajo la guía de Ir María, Maya comenzó a actuar en pequeños locales de la ciudad de Nueva York, conciertos íntimos en galerías, bibliotecas y centros comunitarios. Estas presentaciones la ayudaron a recuperar su confianza como intérprete, a la vez que consiguieron un público que apreciaba su historia única y su talento musical. La respuesta fue increíble. Los críticos musicales escribieron reseñas entusiastas de sus actuaciones, elogiando tanto sus habilidades técnicas como su madura interpretación artística. Un crítico escribió, Maya Rodríguez toca con la sabiduría de alguien que ha vivido la vida real, no solo ha estudiado música en una sala de ensayo. Y esa noche, Maya estaba a punto de debutar en el Carnegie Hall. No fue un recital en solitario. Era una de las 5 jóvenes músicas que se presentaban en un concierto llamado Talentos Ocultos, que presentaba a artistas que habían tomado caminos poco convencionales hacia carreras en la música clásica. Pero aún así, era el Carnegie Hall, el recinto donde se habían presentado los mejores músicos de la historia. Maya se asomó tras la cortina para ver al público que ocupaba sus asientos. La sala estaba casi llena con más de 2000 personas que acudían para escuchar el concierto. Podía ver a su madre y a Carlos en la primera fila, ambos vestidos con sus mejores galas y radiantes de orgullo. También vio varias caras conocidas del restaurante de Giovanni. Antonio había cerrado el restaurante temprano para que él y todo su personal pudieran asistir al concierto. Sara, la anfitriona, estaba sentada con su familia y saludó con entusiasmo al ver a Maya asomar la mirada desde detrás del escenario. Para su sorpresa, Mia pudo ver a Blackstone sentado en la tercera fila, con un aspecto distinguido y un traje oscuro. Él se había mantenido en contacto con Mia durante los últimos 6 meses, siguiendo su progreso e incluso haciendo una importante donación al Fondo de Becas Musicales de Colombia. El millonario arrogante que la había desafiado esa noche se había convertido en uno de sus más entusiastas seguidores. Maya,
dijo una voz detrás de ella. Se giró y vio al doctor Morrison acercándose con una cálida sonrisa. ¿Cómo te sientes? Nerviosa, admitió Mia, pero emocionada. Nunca pensé que actuaría aquí. Bueno, te lo has ganado, dijo el doctor Morrison. Tu progreso en los últimos 6 meses ha sido notable. Has trabajado más duro que cualquier estudiante que haya visto. Era cierto. Maya se había entregado a sus estudios en Columbia con la misma dedicación que antes ponía en su trabajo de camarera. Practicaba 6 horas al día, tomaba clases particulares con profesores de renombre y estudiaba teoría e historia de la música con la intensidad de quien recupera el tiempo perdido. Pero no lo sentía como trabajo. Por primera vez en años, Maya se despertaba cada mañana emocionada por lo que le depararía el día. Estaba haciendo lo que amaba y lo hacía mejor cada día. 5 minutos para tu actuación, anunció Gora, un director de escena. Maya respiró hondo y pensó en la pieza que estaba a punto de interpretar. Había elegido el concierto para piano número 2 en do menor de Rachmaninoff, la misma pieza que le había cambiado la vida 6 meses antes. Pero esa noche, la interpretaría con la Orquesta Filarmónica de Nueva York bajo la dirección de uno de los directores más célebres del mundo. Mientras caminaba hacia el piano, Maya pensó en todas las personas que creyeron en ella cuando dejó de creer en sí misma. Su abuela, Elena, quien le enseñó que la música era un lenguaje del corazón. Su madre y Carlos, quienes apoyaron sus sueños incluso cuando eso significaba sacrificar a la familia. El doctor Morrison, quien vio su potencial y le dio la oportunidad de desarrollarlo, e incluso Blackstone, cuyo desafío la obligó a recordar quién era realmente bajo el uniforme de su trabajo de servicio. La orquesta ya estaba en el escenario y el director le hizo un gesto a Maya para que se uniera a ellos. Mientras caminaba, a medida que avanzaba por el vasto escenario del Carnegie Hall, el público comenzó a aplaudir. Maya podía oír a Carlos vitoreando con fuerza desde la primera fila, y no pudo evitar sonreír. Se sentó ante el hermoso piano de cola y ajustó ligeramente el banco. Los miembros de la orquesta que la rodeaban eran algunos de los mejores músicos del mundo, y estaban listos para ayudarla a crear algo mágico. Maya puso las manos sobre las teclas y miró al público una vez más. Podía ver cientos de rostros que la miraban con anticipación y apoyo. Estas personas habían venido a escuchar su historia contada a través de la música, y ella estaba lista para compartirla con ellos. El director levantó la batuta y Maya se preparó para comenzar. En unos momentos, tocaría la misma pieza que había revelado su talento oculto 6 meses antes. Pero esa noche, no tocaba para ganar una apuesta ni para demostrarle algo a alguien que la había subestimado. Esa noche tocaba porque la música era su regalo al mundo y finalmente había encontrado el coraje para compartirlo plenamente. Mientras las primeras notas del concierto llenaban el Carnegie Hall, Maya sintió la presencia de su abuela, animándola a tocar con toda su pasión y destreza. Pensó en el largo camino que la había traído hasta ese momento, los sacrificios, las luchas, los años de duda y finalmente, el redescubrimiento de su verdadera vocación. La música se expandió por la sala de conciertos y Maya supo que estaba exactamente donde pertenecía. Ya no ocultaba su talento ni se disculpaba por sus sueños. Era Maya Rodríguez, pianista, y finalmente era libre para hacer todo lo que estaba destinada a hacer. Entre el público, Blackstone se secó una lágrima y pensó en cuánto había cambiado su vida desde aquella noche en Giovanni's. Había aprendido a ver a las personas de otra manera, a buscar las profundidades ocultas y los talentos inesperados que existían a su alrededor. Maya no solo había ganado su apuesta esa noche. Ella le había enseñado una lección sobre la dignidad y el potencial humano que valía mucho más que cualquier cantidad de dinero. Al llegar el concierto a su culminante sección final, todo el público quedó fascinado con la interpretación de Maya. No se trataba solo de una joven tocando el piano. Era una artista que compartía su alma con el mundo, demostrando que podían suceder cosas extraordinarias cuando las personas eran lo suficientemente valientes como para abrazar sus verdaderos dones.
Las últimas notas resonaron en el Carnegie Hall con fuerza y belleza. Y Maya supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Había encontrado el camino de regreso a la música, y la música la había llevado a casa.